¿Es canónico que Kid sepa la identidad de Conan? Todos sabemos que en las películas Kaito Kid sabe que Conan es Shinichi, pero esto es algo que ocurrió en las películas, que solo se mantiene en estas de forma explícita. Yo he visto mucho debate en este tema en diferentes redes y foros, y además hubo en el capítulo 1018 del manga un detalle que dejó un poco rotos a algunos. Así que vamos a analizar este tema y a dar la mejor respuesta posible aquí, en la biblioteca de Kubo. Para el que no lo sepa, Conan por ejemplo no lo sabe, Kid averiguó la identidad de Conan en la película 3. En esta, Kid estaba disfrazado del inspector Shiratori, aunque al principio eso no se sabía. Y la película nos vendía a Shiratori simplemente como un inspector muy inteligente que podría ser un problema para Conan y su identidad. En una conversación secreta entre Conan y Agasa por teléfono, Kid espía a Conan, dándose cuenta en ese momento que no es un simple niño. Además, Kid tenía pinchados todos los teléfonos, y claro, Agasa esto no lo sabía y siguió llamándole Shinichi como siempre. Sabemos que Kid es bueno investigando a la gente de la que se va a disfrazar, y al final de la película vemos cómo aparece disfrazado de Shinichi para engañar a la Ran y así salvar a Conan. A partir de ahí, todas las películas han dado completamente por hecho que Kid sabe que Conan es Shinichi. Así que con respecto a las películas, bien, hay linealidad, no hay ningún problema. Si nos vamos a lo canónico, Gosho en todo momento se ha mantenido bastante ambiguo con el tema. En el manga, Kid nunca da una referencia súper explícita de que sepa la identidad de Conan, pero sí que hay varios temas que pueden hacer parecer que en realidad sí que la sabe, y en concreto, en un capítulo relativamente reciente, el 1018, dijo una frase que fue bastante clara. Yendo un poco más atrás, tenemos que, por ejemplo, en el Mystery Train, Kid se ve obligado a ayudar a Conan, suplantando la identidad de Sherry y enfrentándose a los hombres de negro, escapando de una explosión y todo. Y se pregunta por qué Conan está involucrado en estas cosas, pero no le quiere dar muchas más vueltas. Sin embargo, en ese capítulo se le dan suficientes herramientas a Kid para saber un poco la verdad. Por ejemplo, habiéndose puesto en la piel de Shijo, a poco que sepa quién es Haibara y analice las conversaciones que se han tenido, lo tendría fácil para atar cabos, y Kid no es tonto. Y entonces llegamos al capítulo 1018, que hemos comentado antes, donde para sus adentros, Kid se refiere a Conan y a Heiji como dos detectives de instituto. Es una referencia también ambigua, pero es que a Gosho ya directamente se le escapa, se tiene muy claro que Kid sabe la identidad de Conan, ya no lo esconde. Con esta mención ya no debería haber mucha duda, y los que estén en contra del canon de las películas supongo que tendrán que rebuscar en qué momento Kid pudo haberse dado cuenta. Pero creo que con lo de las películas ya queda claro del todo que este tipo de cosas Gosho las cuenta para el canon, incluso aunque siga siendo ambiguo. Para entender esto vamos a profundizar en la relación que hay actualmente entre el manga y las películas. Las películas mantenían una línea paralela al canon que no tenía por qué mezclarse, aunque sí que es verdad que a ratos les gustaba jugar con fuego. En la película 1 fue el cumpleaños de Conan y parece que ese dato se ha respetado en el canon. En la película 3 pasa esto de Kaito Kid y la identidad, que se respeta en las siguientes películas. La película 5 tiene material de la organización y además referencias a la película 1. La película 7 trata cosas importantes del pasado de Heiji y Kazuha, e introduce al inspector de la ardilla, que hablaremos en un rato de él. La película 13 tiene mucha trama de los hombres de negro, aunque consiguen que todo lo que pasa al final no afecte al manga, pero nunca se contradijo tampoco con ciertas cosas que se vieron. Y finalmente llegaron las películas 18, 20 y 22. Aunque siguen el mismo patrón de ni contradecir ni confirmar nada, empezamos a ver a Gosho Aoyama hablar sobre después de qué capítulo del manga irían, sobre cómo se involucró en el guión, cosas que quería para estas películas, y eran las primeras películas que te obligaban a estar al día en el manga, ya ni siquiera en el anime, en el manga, para poder verlas. En la 18 nos dieron más pistas sobre la trama de Okiya, su relación con James Black, primera vez que Okiya habla con la voz de Akai durante un momento, también sale algo de Sera con la niña. En la 20 nos dieron pistas sobre el caso Rum y también sobre Amuro y sobre la organización, y en la película 22 una vez más sobre Amuro y también sobre Kuroda. Todo esto sabemos que se podrá utilizar perfectamente para el manga, que no lo van a contradecir nunca, y que o bien es canónico, pseudo-canónico por lo menos, o bien es complementario como mínimo. Pero ahora viene el factor clave, el motivo por el que creemos que las películas cada vez se diluyen más ya no solo con el anime, que eso está claro, que respeta el mismo canon que las películas, sino con el propio manga. El personaje clave para esto es Fumimaru Ayanokoji, más conocido como el Inspector de la Ardilla. Este personaje nació como un personaje inventado por las películas. Aparece por primera vez en la película 7 y lo vemos también en la 13. Como su siguiente aparición iba a ser la película 17, y para ese entonces el anime empezó a hacer capítulos previos a las películas que sirviesen de puente para las mismas, hizo su debut en el anime en el capítulo 694, dejando fuera de toda duda que anime y películas están 100% conectados, por lo menos a día de hoy. También aparecen las películas 18 y 21. Recordemos que la 18 fue presentada como una de las películas más canónicas, ya que se nos especificó muy seriamente dónde debíamos verla para evitar spoilers sobre el trama principal. Finalmente, después de muchas apariciones solo en películas y una en anime,
el inspector Ayano Koji pasa a ser parte del canon en el capítulo 1001 del manga, ni más ni menos que la trama del viaje carmesí. Cuando ocurre el asesinato de turno, el inspector llamado es Ayano Koji. Antes de encontrarse con él, Shinichi le dice a Sera que es un inspector que siempre va con una ardilla y que es muy inteligente. Recordemos que si las películas no son canon, esta sería la primera vez que vemos a este inspector. Cuando Sera le dice a Ayano Koji qué es lo que Shinichi dice de él, este piensa que nunca ha conocido a Shinichi, pero que tal vez Conan y los demás le han hablado de él. Es decir, Ayano Koji conoce a Conan, pese a que nunca salió en el manga. La wiki Detective Conan World, que apuesta por el no canon de las películas al 100%, intenta dar una explicación a esto, diciendo que en un capítulo de los primeros, los capítulos del 33 al 35, se involucran en un caso donde el inspector que debieron conocer es este, aunque en el anime pongan a Megure en su lugar, que sería un error, y que ahí, en esa escena que no vimos, debió ser cuando Conan conocía a este inspector. Sobra decir que para ese entonces Ayano Koji no solo no estaba en la mente de ningún involucrado en el manga o anime, sino que es posible que Gosho no recuerde el detalle de si Conan pudo haber ido a la zona donde Ayano Koji en teoría debería ser el inspector, y tal vez ahí se conocieron y por lo tanto lo podemos dar por hecho en el manga. Eso es rebuscar demasiado, y no encaja nada con Gosho y no tiene sentido. Ayano Koji conoce a Conan porque lo conoce de las películas y del anime, y Gosho ha utilizado eso en el manga. También en esa wiki hay otro pequeño error que al principio me confundió, que es que dicen que en el manga Ayano Koji conoce por primera vez a Shinichi y a Heiji, cosa que de ser cierta sería una contradicción mortal con las películas, ya que Heiji y el inspector de la ardilla se han encontrado varias veces. Sin embargo, esto no es como la wiki dice. Si vemos la escena, vemos que Ayano Koji en efecto acaba de conocer a Shinichi, pero cuando ve a Heiji detrás de Kudo, dice: «Oh, ¿y ese detrás de ti? Heiji Gatori, el hijo del superintendente de Osaka». Esto no significa que lo acabe de conocer y que solo lo escuchara de oídas. Que podría ser eso, pero también puede ser perfectamente que se sorprenda de ver en un lugar como ese al hijo del superintendente. En un lugar que no le cuadra mucho, con un gorrito y todo, creo que la reacción es perfectamente natural. Además, no es que el inspector y Heiji sean amigos de toda la vida. No iba a reaccionar con tanta familiaridad como reaccionaría Megure viendo a Conan, por ejemplo. Por eso que en el capítulo 1018, Kid dé por hecho que conoce a Conan como si fuera un detective adolescente, no hay que intentar rebuscar ¿cuándo se pudo enterar Kid? Tal vez en Conan en el Mystery Train o en el capítulo de Ryoma cuando menciona a su madre le dio una pista. No, para Gosho, actualmente todo lo que pasa en las películas, si lo mencionan en el manga es porque quiere mantener el mismo canon. Es decir, al principio de todo, manga y anime eran cosas diferentes, porque de hecho algunos capítulos del anime tenían contradicciones muy fuertes con el manga, como lo de Akeme Miyano, por ejemplo. Pero desde hace un tiempo, de forma gradual, cada vez más, manga, anime y películas se están diluyendo en una sola obra para no contradecirse entre ellas. Entonces, si por canon entiendes solo lo que Gosho dice en el manga, supongo que solo tenemos el capítulo 1018, con esa mención medio ambigua sobre considerar a Conan también un high school detective. Pero si vamos un poco más allá, hay pruebas más que suficientes para saber que, si a estas alturas manga y anime van totalmente de la mano, toda información que se dé en películas y anime, la queramos tomar como canon o no, por lo menos podemos decir con bastante seguridad que en el manga también ocurre y que no supone ninguna contradicción. Porque Gosho no solo procura desde hace mucho tiempo no contradecir ni el anime ni las películas, sino que directamente cada vez utiliza más recursos de estas. Cada vez da más libertades a las películas con tratar la trama principal, siguiendo los eventos del manga totalmente al día y con temas importantes, y en definitiva cada vez parecen más la misma obra, colocando en el manga cosas solo vistas en las películas como lo Kid sabe o como que Conan conozca al inspector de la ardilla. Con esto queda claro que Kaito Kid puede entrar con total libertad en la lista de personajes que saben de la identidad de Conan. Y la única duda es si el origen que vimos en la película es o no el mismo que Gosho se podría inventar para justificarlo del manga. Yo creo que sí, por todo lo que hemos dicho. Eso sería todo. Si ha quedado algo en el tintero o hay alguna información que pueda ser útil para este tema, no dudes en dejarlo en los comentarios. Recuerda dejar un pulgar arriba y sobre todo suscribirte si te ha gustado, y nos vemos la próxima vez que la biblioteca de Kudo abra sus puertas. Hasta la próxima. Next Conan's Hint. Keyhole.